Hola, ¿qué tal, queridos redescuchas? El día de hoy les quiero compartir que estamos muy emocionados, muy contentos, ya que es nuestro primer video en vivo que estamos grabando para su programa favorito Enigma, el cual van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, que es Piedra, Papel y Cultura. Ahí nos pueden buscar. Este es un video que va a ser parte de lo que va a ser la celebración del Día de Muertos. Esperamos sea de su agrado. Y pues nada, hoy les vamos a compartir lo que es acerca de los gajes del oficio de un embalsamador. Hoy tenemos a nuestro super invitado, a Cristian Jiménez, quien es trabajador de una agencia funeraria que se llama Provisiones Pedregales del Sur. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por abrir este canal y poder compartir lo que hacemos. Detrás de la muerte hay muchas cosas que no se ven ni se platican. Claro que sí, y pues por aquí vamos a empezar haciéndote una pregunta que yo creo que pues es la inmediata que se nos viene a la cabeza, y si tú nos podrías describir qué es un embalsamador y cuáles son sus funciones. Un embalsamador es aquella persona que va a dar la despedida del ser humano que falleció, ¿no? De la persona que está inerte en una plancha. Es la persona encargada de preservarla, de vestirla, de asearla, maquillarla y darle una despedida digna. Ese es el trabajo de un embalsamador. Y por aquí hay otra pregunta que surge a raíz de eso, que es ¿cómo se prepara alguien que quiere ser un embalsamador y qué cualidades debe de tener? Esto es decir, muchas de las veces pues todos se preguntan, ¿no? Debes de ser valiente, no te debe dar asco, ¿no? Tratar de manipular los órganos, de oler la sangre. ¿Tú qué es lo que nos comentas respecto al tema? Es una pregunta muy buena porque a través del tiempo, de la experiencia, nos preguntamos, ¿nacemos o lo hacemos? ¿Qué quiere decir? Una persona nace con las habilidades o va generando esas habilidades para poder ejercer esto. En mi punto de vista personal, una persona nace para esto, porque es una labor de mucho sacrificio, una labor de mucho valor. Una labor donde tienes que estar manipulando cadáveres en estado de descomposición, texturas, y es algo que muchas personas no lo toleran, ¿no? Todos tenemos en particular algún asco, algún miedo. Entonces, parte de esto, yo le he dicho, naces con esas actitudes. Y esas es aptitudes. bien innato, ¿no? Exactamente, es algo supernatural que al final de cuentas tú lo vas a ejercer y lo vas a poder plasmar en tu trabajo, ¿no? Ok, pues sí, y bien, a todo esto, ¿qué fue lo que te influenció a ser embalsamador? O sea, ¿de dónde fue de chiquito algo tú empezaste a ver? ¿Fue familiar? ¿Cómo fue lo que surgió? ¿Y cuánto tiempo llevas ya desarrollando esta profesión? Algo muy curioso, yo de pequeño pasaba por las funerarias y me daba muchísimo miedo, pero ya entrando a la carrera en cuestiones a lo que estudié, yo soy licenciado en criminalística y en criminología. Entonces, posteriormente a esto, viendo todos los procesos, las áreas, me empezó a dar mucha curiosidad qué se hacía en este proceso, ¿no? En cuestiones, me inmiscuí en esto por cuestiones familiares, empecé a ver todo este ramo, el ramo funerario. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a escalar y empiezo a decir, yo quiero estudiar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para yo poder ejercer como embalsamador? Me certifiqué como técnico embalsamador en la Escuela de Medicina del Politécnico. Okay. Ahí está la certificación como técnico embalsamador. Que creo que por ahí había escuchado que se dice que hay 2 escuelas solamente, ¿no? Sí, aquí en Ciudad de México hay 2, la que es de parte de la UNAM y la que es de parte del Politécnico. Así es. Okay. Entonces, me certifico y empiezo a conocer todo este ramo, ¿no? Que no solamente es decir, como anteriormente lo tenían conocido, que sacaban los órganos y se los colocaban en los pies y ya no. Empiezo a ver las técnicas que existen tanto para la preservación como la estética. Okay. Entonces, eso fue lo que me fue llamando la atención de esta labor. Ok, perfecto. Y yo siempre me he preguntado, o sea, cuando alguna vez ha fallecido algún familiar o algo,
ha pasado por mi cabeza la pregunta de, ¿tendrán algún ritual? ¿Tú tienes algún ritual al estar haciendo tu trabajo? O sea, si no lo puedes compartir, por favor. Claro, muchas personas dicen que pues ya el cuerpo o ya falleció, ya no tiene vida, y es exactamente, científicamente el cuerpo pierde la vida. Estamos llenos de energías, entonces esas energías se quedan en el momento y se quedan en la persona, y lo manifiestan de muchas formas. A mí lo que me gusta es poder platicar con ellos, pedirles permiso, porque se les va a hacer un abordaje científico. Y obviamente solamente yo les digo, por favor señor, señora, deme permiso de realizar mi labor y usted ya se va a ir a descansar y sus familiares lo van a poder despedir de una manera digna. Okay. Solamente es eso. Sí, pues como bien lo dices, es como brindarles ese respeto, ¿no? Así es. Brindarles ese respeto, porque aunque el cuerpo ya no tiene energía, pues toda la historia que hubo detrás de la persona, todo lo que vivió, pues es ese respeto. Pues sí está muy bien, como bien lo mencionas. Y también hay una parte que a mí también me gusta desde el lado, pues, que ustedes manejan mucho o manipulan mucho con las manos, porque ustedes prácticamente hacen un trabajo artesanal. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que hacen de maquillar, de suturar, todo eso es con sus manos. Así reconstruir cuando llega algún cuerpo por un accidente, pues son cosas que para mí son muy hasta cierto punto artesanales. ¿Me puedes platicar algo al respecto, por favor? Algo bien importante y muy marcado en esto es el proceso estético. Podrás hacer un proceso perfecto en cuestiones a la preservación, al proceso de embalsamamiento, pero en la estética cuenta mucho porque muchas personas están esperando a la persona que tenían en vida, no una persona que está muy hinchada o que tuvo un traumatismo por un accidente. Nuestra labor es resarcir todo ese daño. Existen maquillaje, ceras que nos van a ayudar a que todo este proceso se realice. Así como lo comentabas, es algo muy artesanal, porque nosotros en cuestiones a un accidente tenemos que resarcir el golpe con ceras, espátulas, maquillaje que es exclusivo para muerto, maquillaje mortuorio, que esto nos va a dar a nosotros un plus para poder asemejar o dar la apariencia como fue la persona en vida. Entonces, esta es parte del arte que no se ve detrás de esto, ¿no? Muchas veces nos comentan el tiempo, ¿no? de preparación, ¿cuánto te vas a tardar? Nosotros estimamos de 2 a 3 horas en un caso sin restauración o reconstrucción. Okay. ¿Cuándo? Es decir, cuando el cuerpo no tiene tanta un traumatismo así latente, okay. Porque haya fallecido por alguna causa de una enfermedad crónico-degenerativa. Okay. Entonces, ahí es un proceso más corto, pero cuando ya hay que hacer un proceso de restauración o reconstrucción, puede ser días o horas. Ok, y en este caso, ¿qué es lo que hace el proceso químico en el cuerpo cuando ustedes lo empiezan a meter mediante inyecciones y todo eso? ¿Qué es lo que hace el proceso químico en el cuerpo humano? Internamente lo que hace, nosotros utilizamos el sistema vascular, que son venas y arterias, donde el químico va a poder ingresar por todas partes, como si nuevamente estuviéramos reactivando el sistema circulatorio. Okay. Nosotros lo que hacemos es una sustitución de líquido conservador por lo que es la sangre. Entonces, lo que hace el químico es preservar, eliminar bacterias, deshidratar y poder internamente evitar el proceso de la autólisis, que es el proceso de la descomposición de la proteína. Ok, como bien lo mencionas, entonces el proceso químico va a matar todos los agentes patógenos, bacterias, virus, etcétera, y todos estos que pueden llegar a ocasionar algún riesgo para la familia, eso así sí lo entendí. Exactamente, parte también de eso, nosotros somos un cerco sanitario del cadáver y la familia. Nosotros evitamos esa parte de que la familia esté expuesta a esos agentes patógenos. Ok, y por ejemplo aquí en esta situación que estás comentando acerca de llevar ahora sí que ese proceso de lo que requiera el cuerpo, ¿te ha tocado alguno muy difícil? O sea, que nos cuentes una anécdota de cuántas horas es lo más que has tardado en reconstruir alguno o alguna situación en la que sí requiera, pues más allá de resanar o hacer algo, reconstruir, ¿cuánto tiempo más o menos te ha tardado? Me he tardado hasta 3-4 días, eso fue un caso internacional, el cadáver, su destino final fue Colombia, el cuerpo ya venía en estado de descomposición avanzada, obviamente por las características, la oloración, la pigmentación de la piel ya era muy verdosa, las facciones físicas ya no eran correspondientes a cuando era en vida, entonces esas situaciones a mí me hacían postergar mucho todavía el proceso de embalsamamiento.
Yo me tardé 4 días en realizar todo este proceso, de este caso en descomposición. 4 días, pero ¿cuántas horas diarias? Escalonadas, trabajaba como 3-4 horas seguidas, descansaba un poco y nuevamente volví a trabajar. Al día trabajaba alrededor de unas 8-9 horas por día, porque de igual manera pues estamos expuestos mucho a la situación del químico. Entonces de igual manera pues el estar parado, estar realizando todo este proceso pues es un poco cansado. Entonces era parte de las pausas que dábamos y para que el químico pudiera actuar de una manera eficaz. Entonces, este proceso, pues duró esto. Los resultados fueron muy latentes, ya que cuando el cuerpo llegó sin ningún problema a su destino final. Okay. Hicieron la despedida, la conmemoración en vida y, bueno, ya hicieron toda la ceremonia funeraria. Ok, y esa es la parte también, ¿no? Que ese es de tu labor, de tu trabajo, de entregar y dar esa satisfacción a la familia, de que digan, estoy viendo a mi familiar y le voy a rendir, o la última vez que lo vea, un hasta luego, un hasta siempre, ¿no? El verlo bien, el verlo con esa, a lo mejor, sonrisa, con esa tranquilidad, con esa calma que los hace recordarlos de cuando estaban en vida, ¿no? Y aquí viene otra pregunta que me surge a mí. Tú cuando estás en tu trabajo y todo esto, ¿qué es lo que te gusta y qué no te gusta de tu trabajo? Porque debe de haber, ¿no? Yo me imagino que debe haber algo, alguna parte, un lado B en el que tú digas, esto la verdad no, pues no me late tanto, pero pues es gaje del oficio, como bien lo dicen, ¿no? Es correcto. Pues mi match en mi trabajo es poder entregar una imagen, dar la tranquilidad a las personas, a los dolientes en ese momento, porque ellos viven un proceso de duelo. Desde que llega la muerte se vive un proceso de duelo. Entonces, parte de nuestro trabajo es amortiguar esa situación de la impresión, ¿no? Porque cuando tú ves a tu familiar que acaba de fallecer, cuando lo reconocen en un hospital, en un servicio médico forense, en su casa, que haya fallecido en su casa, entonces la imagen es muy marcada, ¿no? Claro. El sufrimiento, cuando falleció tuvo esa cara o esa impresión, o la tranquilidad que dicen cómo se fue. Nosotros amortiguamos toda esa parte de la imagen que se van a quedar ellos. Cuando lo ves en un ataúd con una ropa que le gustaba, oliendo bien, y si estuviera no muerto, sino dormido, es ahí donde nosotros plasmamos el arte que hacemos. Entonces esa es parte del proceso de nuestro trabajo. Y así son las cosas que me gustan. Las cosas que no me gustan, pues son a veces los casos que nos llegan, casos tan impactantes, que salió a trabajar desde las 5 de la mañana, que era una persona que tenía 4 o 5 hijos, y ¿qué pasaba? Pasó una persona o en un camión lo atropelló y le quitó la vida. Y es parte, dices, ¿cómo son las injusticias de la vida, no? Gente trabajadora que se va por una situación externa a él, ¿no? Claro. Entonces esa es parte de lo que pues no nos gusta. En cuestiones, muchos dicen, es que el olor, es que pues ya están fríos, es que no, es parte. Yo siempre he dicho, siempre hay que tenerle miedo a la gente viva, no a la gente muerta. ¿Y sí? Esas son personas que ya están inertes. Claro, claro. Y como bien lo mencionas en esta parte de pues la injusticia que puede ser de algún accidente y todo, o sea, por ejemplo, yo me imagino que cuando te llega un caso de un niño que a lo mejor se mató por un suicidio o algo así, pues ha de ser también muy difícil, ¿no? Así es. Al tú poder, a lo mejor en ese momento estar a solas con el cuerpo y imaginarte, ¿no? Que tenía toda una vida por delante. Yo creo que situaciones similares a esa, pues te hacen también cuestionarte, ¿no? Muchas cosas del día a día acerca de la vida, ahora sí que personal y familiar, ¿no? Entonces, también aunado a esto me viene otra pregunta que es cuando fue la época de COVID, me imagino que tenían mucho trabajo, estaban súper saturados, me imagino que casi no dormías, pero a la vez otra parte importante que para los amigos que nos están escuchando es el riesgo que ustedes como la profesión que tienen el trabajo, que es embalsamador, o sea, se exponen a que a lo mejor, no sé, se me ocurre que si tienes algún amigo, algún conocido, haya fallecido por COVID, o sea, de que se hayan contagiado con el cuerpo, y en ese momento también ustedes, ¿cómo era su protección? Si nos puedes platicar acerca de cómo fue esa época tan difícil para toda la humanidad, ¿no? Para todo el mundo, y que desde tu experiencia y tu trabajo, ¿cómo fue el proceso de toda esa época? Fue algo muy marcado porque para todos, ¿no? No solamente para nosotros, pero especialmente para el sector salud, claro, que nos compete a nosotros también,
porque hubo demasiadas defunciones, una carga de trabajo excesiva, eran días sin ir a casa, eran momentos en los que decías quiero dormir aunque sea 5 minutos para poder descansar porque el trabajo era constante, uno tras de otro. Fueron muchas pérdidas, mucha gente que no lo creía y hasta que no vio la magnitud de lo que pasaba, entendió. Nosotros puedo decir que colapsamos de tanto trabajo y obviamente que muchas instituciones se sobrecargaron de trabajo. Los hornos crematorios no tenían lugares no tenían horarios para hacer los procesos de cremación. Claro. Entonces después pues optó por lo que es la parte de la inhumación, de sepultarlo, ¿no? Sí, entonces parte de todo ese lapso pues nosotros pues, estuvimos muy en contacto y el contagio fue latente. Personalmente ¿Tú te llegaste a contagiar? Yo me llegué a contagiar después de la primera ola, términos de la primera ola, yo me contagié, entonces fue un proceso. Que era cuando el virus estaba más fuerte. Estaba, ¿no? Exactamente, estaba en el tope, en el pico, fue cuando empezaba. Y aún así con todo y tu protocolo de equipo, ¿ahí cómo fue el proceso? ¿Cuál es para la gente que nos está viendo, qué es lo que ustedes usaban, cómo era el protocolo? Nosotros, como sector funerario, Secretaría de Salud nos implementó lo que fue protocolos para hacer la recuperación de cuerpos que hayan fallecido por casos de COVID. Utilizamos el traje TAIP, que es ese traje como de especial completo, que tenía lo que era la parte de los pies y lo que era la gorra completo. Guantes, 2-3 pares de guantes, el uso de mascarillas con filtros y los gogles, porque el contagio sabíamos que era por medio de aéreo. Entonces podíamos contagiarnos hasta por la situación de absorberlo por los ojos, ¿no? Y ahí me surge una duda, cuando llegaba a pasar que se decían las noticias o que, ¿saben qué? Murió y ya no se lo entregaban al familiar y directamente lo cremaban y le entregaban prácticamente las cenizas, era por lo mismo, por evitar, o sea, el proceso químico que ustedes hacen no mataba el virus al meterlo por la vena, o sea, es decir, sí uno seguía estando prácticamente expuesto si hacía un funeral. Algo bien importante porque en las primeras olas no se tenía la magnitud de el virus, cuál era la parte de cómo si se podía realizar el proceso de embalsamamiento y había esa parte de que pues el virus muriera ahí. No había ese conocimiento. ¿Por qué? Porque en cuestiones a las cepas fueron mutando y fueron evolucionando, entonces la magnitud fue cambiando. Y en ese momento nosotros no teníamos a lo mejor el conocimiento de saber si lo embalsamábamos, si hasta ahí el cuerpo dejaba de ser un contagio latente. Entonces, posteriormente, ya después de que fue prácticamente 2 años, ya pudimos tener capacitaciones donde nos vinieron a enseñar cuál era el proceso interno de nuestra solución que utilizamos o de los químicos que utilizamos para poder así evitar el contagio. Hoy en día ya se pueden realizar procesos de embalsamamiento de casos de COVID, obviamente con todas las medidas necesarias, y sabemos que después de ser embalsamado el virus ya no es un riesgo, y es un riesgo con la persona que estuvo en contacto con ella, porque la gente sigue vivo, ¿no? Sabemos que un virus para que pueda ser o que se pueda propagar necesita de un agente vivo, ¿no? Entonces ya en el proceso de embalsamamiento sabemos que ya hay una preservación y obviamente hay una desinfección interna y ya con eso ya no hay un contagio. Hablaban de aglomeraciones, ¿no? Las aglomeraciones es por eso que decían que tenemos que evitar situaciones de velorios o estar en reuniones con mucha gente, porque obviamente era una propagación grande del virus, ¿no? En cuestiones a personas, se fueron muchas personas también del ramo funerario. Que era lo que te iba a preguntar, ¿tú tuviste, me imagino, alguna anécdota o experiencia de algún conocido, familiar, cercano que trabaje igual que tú, así, que haya fallecido a raíz del COVID? Así, muchos compañeros funerarios fallecieron en cuestiones a la pandemia, se fueron y dices, de una forma inexplicable, hoy estaban bien y mañana amanecieron mal, se complicaron y lamentablemente perdieron la vida. Ahí en ese caso tú, el miedo sí, era latente, era existente, sí, obviamente, porque pues diario estar expuesto. ¿Tú te enfermaste? O sea, ¿sí muy fuerte? Sí, estuve delicado de salud. Afortunadamente, pues la enfermedad la ataqué de una manera rápida y fue después de ahí que entendí muchas cosas. Parte de eso también, la enseñanza de la vida, a decir, hoy estamos, pero mañana quién sabe, ¿no?
Entonces, muchos compañeros fue muy dura la pérdida, el miedo que teníamos de decir, y si te hago esto, y si hago lo otro, y el miedo de venir a tu casa, ¿no? Claro. De estar con tu familia. Exacto. Y decir, voy a contagiarlos, ¿no? Entonces, a muchas veces optábamos por ya no venir y estar completamente allá. Nos bañábamos, nos sanitizábamos y prácticamente vivimos en la época de la pandemia en el trabajo. Sí, estar ahí al 100% y como Así bien es. dices, no exponiendo a tus familiares, que en muchos de los casos era así, ¿no? La gente que salía a trabajar, que utilizaba el transporte público, pues Sí. preferían ya mejor quedarse en su trabajo o tener algún familiar más cercano, pues a lo mejor que estuvieran ahí encerrados, porque sí era un riesgo, como dices, Sí. era mucho riesgo el que tenían en ese momento. Y por ejemplo aquí, hablando del tema de la muerte y las diferentes perspectivas que hay, ¿tú qué crees para ti que pase después de la muerte? O sea, ¿qué crees que haya tú? ¿Cuál sería tu...? Hay muchas teorías porque muchos hablan de una reencarnación, muchas teorías hablan sobre la esencia de la persona se queda, ¿no? Hay muchas creencias, hay muchas religiones. Yo soy una persona muy abierta y yo pienso que la persona, el cuerpo se va, pero la energía de esa persona se queda con nosotros. Hay algo que dicen y es muy importante. Olvidas a una persona o una persona se va cuando la dejas en el olvido, no cuando se va físicamente, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí una persona puede dejar muchas enseñanzas y sigue viviendo con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, no, a lo mejor no hay una reencarnación, pero sí la energía se queda dentro de nosotros y con nosotros. O sea, es decir, en los recuerdos, en las vivencias, exactamente. ¿no? Y yo creo que comparto eso contigo porque, bueno, al menos mi filosofía es esa, ¿no? Dar lo mejor de ti, con tu familia, con tus amigos. Y no me refiero a lo material, sino me refiero al amor, a todas esas circunstancias de recuerdos que si en un futuro ya no estamos aquí, pues nos recuerden, ¿no? Con esas vivencias, con esas sonrisas. Porque como bien lo dices, el día que ya no estemos aquí, o que ya no nos recuerden, mejor dicho, como dice la película de Coco, pues tal vez ahí es cuando se apaga nuestra lucecita, ¿no? Así es. Pues seguimos, queridos amigos. Y otra pregunta que surge es acerca de los mitos, ¿no? De los mitos de que cuando el cadáver está en el ataúd, que puede crecerle el cabello, que las uñas, toda esa situación, yo me imagino que se debe deber a cosas químicas, físicas. O sea, por ejemplo, la deshidratación de la piel puede ser, no sé si nos puedas explicar algo al respecto. Claro, muchas cuestiones a la muerte dicen, cuando falleces te crece el pelo, las uñas crecen, y no, el cabello obviamente pues tiene a raíz, y la raíz dentro del cuero cabelludo pues es muy larga. Obviamente cuando llega el proceso de la descomposición, ¿qué pasa? Pues obviamente el cuerpo tanto empieza en un proceso interno de descomposición y de la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Que el tejido obviamente va disminuyendo, va secándose, y obviamente es cuando el cabello dicen que crece. No crece solamente pues lo que es la parte del tejido que tenemos, que recubre y donde sale la raíz del cabello, pues obviamente va disminuyendo su volumen. ¿Ok? A las uñas de igual manera, pues las uñas no crecen porque pues obviamente es una calcificación que se hace. Internamente también tenemos la uña llega a crecer. Tenemos uña internamente, entonces okay. ¿Qué pasa al momento de la deshidratación y de que pierde el volumen la piel? Pues obviamente se van a ver un poquito más largas, pero es parte de un proceso natural, no es parte de un proceso que llegue a crecer, porque obviamente ya no hay vida dentro del cuerpo. Cuando fallece una persona es una muerte celular, todo el cuerpo completamente, pues obviamente pierde los signos vitales. Ok, y esto va aunado también, por ejemplo, que se escucha, ¿no? Que de repente levantan la mano, que se llegan a levantar, todas estas situaciones pues son reflejos, me imagino, y que no tiene nada que ver con que ya está regresando y ya otra vez despertó. No, yo me imagino, si nos puedes explicar eso. ¿A ti te ha pasado que se levante un cuerpo, no, que se mueva la mano? ¿Te ha pasado? Desafortunadamente, como lo comentas, es un mito y obviamente es la falta de cultura. Algo que cabe resaltar, que la muerte es cultura. Nosotros debemos entender que la muerte no solamente tiene que ser fea, sino tiene que ser un proceso de cultura que nosotros debemos asimilar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona fallece, obviamente todos los órganos, todos los signos se pierden, ¿no? Eso se llama espasmo.
ese espasmo pasa, pero pasa internamente, no pasa externamente. No vamos a tener el fenómeno de que la persona levante la mano o que se levante o levante un pie. Solamente internamente se va a producir la parte de la gasificación. Claro que de repente, ahorita que dices eso, es cuando por aquí pueden salir gases y Exacto. puede provocar en las cuerdas bucales sonidos guturales, ¿no? Algo que pasa y que ha salido en redes sociales es un video muy viral donde están agarrándole parte de la tráquea y suena como si fuera un lamento, ¿no? Esto es por parte del proceso de embalsamamiento. Cuando haces el tratamiento de cavidades, se mete un instrumento como de 65 centímetros, se llama trocar. De hecho, algo similar lo utilizan en las liposucciones. Entonces, que es como una varilla, así, ¿no? exactamente, sí he visto. Una varilla de acero inoxidable que se mete para aspirar todas las cavidades del cuerpo. Nosotros hacemos este proceso. Obviamente, como el conducto de las cuerdas vocales es muy estrecho y el motor que utilizamos es de vacío, pues obviamente va a surgir este fenómeno. No pasa nada de eso, solamente internamente en el cuerpo antes de realizar el proceso de embalsamamiento y después de que la persona perdió la vida, pues va a haber esa gasificación. Obviamente por eso muchas veces al momento de manipularlos llegan a haber flatulencias. Por lo mismo, por la gasificación. ¿Y a ti te ha pasado que algún cuerpo de repente haga un sonido gutural o algo? No, solamente en el proceso. Cuando estás haciendo el proceso de embalsamamiento. ¿Y al inicio no te sacaba de onda? Sí. Me causaba mucha curiosidad y decía, ¿por qué pasa esto? Pero vas entendiendo que solamente es por cuestiones de los procesos que se hacen. Y en las noches, por ejemplo, ya con el tiempo ya no pasa de que te vas a dormir y sigues pensando, ¿eh? O sí, o ya es normal, o cómo es ese. Ya es parte de un proceso normal porque, bueno, donde está mi dormitorio, al lado está la sala de embalsamamiento. Entonces, o sea, duermes al lado de la sala de embalsamamiento. Ahí está mi cuarto, el cuarto de descanso de los compañeros. Entonces, pues ahí muchas veces nos quedamos solo en las noches. Hay una persona. ¿Solo? Sí. No, qué miedo. Imagínense, queridos amigos que nos están viendo, él ahí solo y todo. No, yo no podría, pero pues ya es parte del parte del oficio, exactamente. Ya no de un oficio. Y un buen punto que tocas. Antes sí era un oficio. Ahora ya es una profesión, ya se fue profesionalizando, recalcarlo, así es. Entonces, parte de todo esto, pues obviamente es no el temor, sino el agradecimiento de las personas por dejar que uno haga todo ese proceso, ¿no? Claro. El embellecer a la muerte, pues es parte de algo artístico. Claro que sí. ¿Y tu profesión qué tiene, que obviamente tiene que ver con la muerte? ¿Qué te ha enseñado? ¿Te ha dejado algo al respecto? ¿Cambió tu perspectiva acerca de la muerte? Fue un giro de 365 grados porque ya la vida la percibes de otra forma. Obviamente los miedos ya son menos, pero sí aprendes a valorar la vida un poco más. Le das ese sentido humano. Muchas veces como personas no tenemos ese sentido humano. Entonces se desarrolla más porque ves muchas pérdidas, mucha gente y al final de cuentas aquí ya no cuenta un estatus si tienes o no tienes. Porque al final de cuentas todos somos iguales y vamos a pasar por el mismo proceso. Entonces algunos se van con un ataúd súper elegante, otros no tienen ni las posibilidades para adquirirlo. Entonces es parte del proceso que entiendes que todos vamos para el mismo lugar. Claro, y que aquí hay una frase que me gusta mucho que dice, la muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Apenas la escuché y dije, wow, creo que sí. Exactamente. Sí es totalmente cierto. Y pues sí, como dices, toda esta parte de llevar toda esta situación de esta profesión, pues es algo muy maravilloso. Muchos podrían tenerle miedo, pero pues sí, o sea, esto es algo que con el día a día yo creo que lo vas perdiendo el miedo. Y en otra pregunta, había escuchado que tienen dos tipos de muertes, como ustedes lo consideran, que es la muerte natural y la que es por cuerpo legal, que es por necropsia. ¿Me puedes dar una descripción acerca de esto, por favor? Claro, en primera instancia, todo lo regimos nosotros mediante la Ley General de Salud. Ahí nos maneja los tipos de muerte. Tenemos muerte natural, muerte patológica, muerte por causa médico-legal y muerte súbita. En cuestiones a la primera, muerte natural, entendemos obviamente que tiene que ser de una persona ya de edad avanzada, obviamente por la situación del cansancio, ya obviamente la función de los órganos no es la misma a cuando estaba joven. Entonces muchas veces llega a haber un padecimiento, un infarto, y es ahí donde pues obviamente ya tenemos esa situación. La muerte patológica, ahí entra también la muerte patológica. La muerte patológica lo dice que es por una enfermedad crónico-degenerativa
de muchos años. Como la diabetes. La diabetes, sí. la hipertensión, problemas cardíacos, que ya ha tenido esa situación de muchos años. Entonces, es ahí pues donde entra esa clasificación. A diferencia de la muerte legal o caso médico legal que nosotros lo llamamos, es una muerte violenta por un agente externo que causó la muerte, ya sea por un homicidio, un suicidio, en cuestiones de un accidente de tránsito, que ahí se tiene que hacer una investigación y es donde ahí entran las autoridades para hacer lo que es el levantamiento del cuerpo en el lugar de los hechos. Se lo llevan ya a cuestiones al Ministerio Público, abre una carpeta de investigación, posteriormente el Ministerio Público va a otorgar un oficio para que se le practique la autopsia o la necropsia, y ya posteriormente se realice ya sea en INCIFO, en CEMEFO, y ya se haga todo el protocolo y ya después nos llega a nosotros. Ok, es muy interesante todo esto. Y hay otra pregunta que me surge, ¿y de qué está compuesta la sustancia fijadora, el químico con el que ustedes le meten a los pacientes para que su cuerpo pues tenga un poquito más de preservación? ¿Qué es lo que contiene? Nosotros utilizamos, la base de los químicos preservantes es el formaldehído. El formaldehído, por su compostura natural, o por su composición, perdón, es gas. Ya haciéndolo químicamente ya establecido, ya no lo presentan a nosotros en líquido, de forma líquida. Entonces, todos los químicos preservantes tienen formaldehído. Es ahí donde viene una gama extensa de químicos, porque tenemos químicos para cambiar la pigmentación de la piel cuando las personas tuvieron algún problema hepático, que vienen muy amarillas. Que ya es por cirrosis. Exactamente, por cirrosis, por problemas de situaciones biliares, donde ya la pigmentación es amarillenta. También tenemos líquidos cauterizantes que nos van a ayudar para cauterizar algunas zonas, algunas heridas. Las personas que tuvieron diabetes e hipertensión tienen el famoso pie diabético, y obviamente muchas veces son mal cuidados y pues la herida está expuesta y nosotros lo tenemos que cauterizar. Líquidos de cavidad que tienen aparte de formaldehído, fenol, entre algunos otros preservantes. Desinfectantes que tienen alcoholes. Entonces, tenemos una gama alta y variada de todos estos químicos. El principal, el que se le introduce al cuerpo, es a base de formaldehído. Ah, ok, perfecto. Pues para todos nuestros amigos que nos están viendo, ya saben cuáles estos químicos, estas sustancias. Y hay otra cuestión que retomo lo que estás diciendo. ¿Por qué cambia de color un cuerpo cuando ya está muerto? Y aproximadamente cuánto tiempo tarda en empezarse a ver este cambio. La persona cambia de color antes de la muerte, lo comentamos, por las situaciones patológicas, por las situaciones de la enfermedad. Llega a cambiar la pigmentación tanto amarillenta hasta verde, como si estuviera en descomposición. Me han llegado casos que los cuerpos llegan hasta verdosos. Es ahí donde nuestro trabajo, pues obviamente se tiene que intensificar por la situación de cambiar la pigmentación de la piel en el momento. Entonces, es ahí donde nosotros, pues, entra nuestra labor y todo el conocimiento que tenemos para realizar toda esta parte, ¿no? Y de igual manera, muchas veces por causas patológicas llegan hasta morados de la cara, que se llama cianosis, este padecimiento. Tenemos que revertir todo esto con los químicos, con los tintes que utilizamos para dejar un aspecto al natural. Wow, qué increíble. Y aquí también está una situación que siempre se han preguntado la gente que seguramente nos está viendo, ¿te ha pasado, has tenido experiencias paranormales, alguna anécdota que nos cuentes, si en algún momento te ha pasado que ves una sombra o algo que tú digas, esto sí me dio miedo o se me hizo demasiada coincidencia, algo que nos puedas compartir? Muchas veces nos ha pasado ahí donde estoy laborando. Las energías se conjuntan mucho, ¿no? Y desde hace muchos años, ya llevo 5 años en este medio, realizando el proceso de embalsamamiento, pues sí me ha marcado mucho porque hay la energía de una pequeña, ¿no? Que se quedó. Entonces en las noches luego estamos realizando el proceso de embalsamamiento, estoy solo y de repente ves como sientes que pasa alguien, o sea, te das cuenta y de repente... O sea, ves y sientes, o sea, sí, ves la sombra. Exactamente, ya después volteas y vas a ver, no está nadie. O sea, ¿te ha pasado varias veces? Sí, varias veces, entonces... Y la primera sí te has de haber sacado. Sí, pues obviamente, cuando iba empezando pues no tenía Sí. como tanta experiencia y pues obviamente vas con el miedo todavía, pero ya al final de cuentas vas dándote cuenta que también son energías que se quedan en el lugar, ¿no? Y muchas veces pues hay que ayudarlas, ¿no? Una oración, colocarle una veladora, pues para que pues siga su camino y pues no se quede estancado ahí, ¿no? Gritos y así me imagino que también se puede dar o no. Sí, tanto. en algunas partes, ¿no? Sí. Pero también
como profesional tratas de armonizar el lugar de trabajo, ¿no? Para que todas esas energías no se queden, porque hay energías buenas y malas. Sí, que también puede ser muy sugestivo. Así es. Ya que hay historias, ¿no? Yo he escuchado Sí. historias de gente que trabaja así en lugares donde están tratando los cuerpos y Sí. todo, y de repente dicen que un día un cuerpo se levantó y el señor, pues yo creo que sí se espantó demasiado, que dicen que renunció a su trabajo y Así que de ahí es. se empezó a poner malo hasta que falleció. Así es. Pero quién sabe él en ese momento qué estaba pasando en su vida, con su familia o en general, que se sugestionó tanto a grado de que a lo mejor él mismo causó su propia muerte del miedo, ¿no? Yo creo, de la impresión. Así es, sí, muchas veces la sugestión y la mente es muy dominante, entonces en esas cuestiones pues puede ser también que se crean muchas situaciones que no son o que realmente son, pero no las sabemos interpretar de esa manera. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, queridos amigos. Seguimos aquí con nuestro invitado especial, Cristian, y le queremos hacer una pregunta más que surge aquí acerca de si has tú tenido alguna experiencia de tener un cliente que sea famoso. Igual para que no haya problemas, pues no decimos su nombre, pero sí has tenido la experiencia, ¿cómo es esa situación? Sí, sí nos ha tocado en cuestiones a varios servicios de realizar pues obviamente el servicio funerario y el proceso de embalsamamiento de famosos, entonces pues sí es algo que te marca mucho, ¿no? Porque a lo mejor lo vistes en algún día en la televisión, en algún programa, en alguna serie, y entonces de repente, ¡pum!, ya lo tienes ahí, dices, no inventes, o sea, ¿cómo es la vida, no? Lo vi en una pantalla y ahora yo lo tengo aquí. Y obviamente, siempre lo he dicho, todas las personas donde realizo el proceso de embalsamamiento son importantes, todas. No porque sea famoso, no porque no tenga dinero, no porque sea una persona diferente, tengo que dejar de hacer mi trabajo. Claro. La labor es, una vez me inculcaron, y algo que me marcó mucho en esto, que me decían, cuando realices un proceso de embalsamamiento, recuerda o ten en cuenta que puede ser tu mamá o puede ser tu papá. Entonces, Wow. Hazlo como si fueran ellos para que posteriormente cuando te toque a ti, esa persona lo realice de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, ahí te ha tocado gente que se acerque. Por ahí hay una serie que se llama Seis Pies Bajo Tierra. Hago mención breve porque justo retratan esa parte, ¿no? Que es detrás o sea, la familia pues tiene un negocio de agencia funeraria y su papá desde chiquito les enseña a los hijos el negocio, pero también hasta cierto punto les crea traumas, ¿no? Que tienen que ver con la familia. Pero aquí voy con eso, que la situación es de brindarle ese respeto y que al final el servicio que deben dar es de la calidad más alta que deba de ser, y la gente que realmente está ahí viendo a su familiar ya después del proceso que le hacen, pues se acerca a quien hizo el trabajo, y ahí se ve como en la serie les agradecen el poderlos ver con esa sonrisa, con esa calidez, porque como es la última vez que los van a ver, entonces como tú lo mencionas, pues es muy importante, ¿no? Que sea por igual, o sea, que seas rico, seas pobre, no haya ningún inconveniente, ¿no? Así es, esa es la situación que de igual manera como profesionales en primera instancia nosotros debemos de empezar a forjar para las nuevas generaciones, ¿no? Ya como profesionales, como personas que comparten esto, obviamente también tenemos que poner el ejemplo para que se pueda esto seguir generando esa conciencia, ¿no? No solamente el morbo, porque desafortunadamente esto lo mueve el morbo, ¿no? Pero claro, lo que nosotros estamos haciendo es que esto se mueva por el conocimiento y por la cultura que merece. Sí, que hace falta, ¿no? Y que se le pierda el miedo y el tabú que existe hacia la muerte. Así es. ¿No? Por ejemplo, aquí, para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ¿tienes tú algunos cursos que des, que les puedas decir a dónde te pueden contactar, si es que tienes cursos y dónde puedes tú, gente que esté interesada? Claro, nosotros damos certificaciones, Exacto, cursos, talleres introductorios. De igual manera yo lo digo, cuando quieres empezar a estudiar esto o te llama la atención, es bueno primero ver qué se hace
qué es lo que vas a aprender y hasta dónde pueden llegar tus alcances como persona y tus actitudes y aptitudes que tengas. Entonces tenemos primero cursos introductorios hacia lo que es el tema del embalsamamiento, teóricos prácticos, certificaciones, seminarios de embalsamamiento, reconstrucción y arte restaurativo, ¿no? Para que vean que no es fácil, se ve fácil. Claro. Bien dicen que cuando lo haces ver fácil es porque sabes hacer tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, para que nosotros, es igual eso, si se quieren certificar, si quieren dedicarse a eso, adelante, pero primero se inmiscuyen en lo que se va a hacer y todo lo relacionado a esto. Nosotros contamos con las certificaciones por las asociaciones y cuestiones a las escuelas que imparten este curso de embalsamamiento. Ok, y puedes mencionar tus redes sociales, claro, para que te puedan buscar. En Facebook me encuentro como Cristian Jiménez, Cristian la primera con doble I, okay. Y en Instagram como Cris_Jiménez, y ahí me pueden contactar para, oye, necesito un curso, me puedes dar información, con todo gusto, los apoyamos con información para que vayan viendo todos los cursos que tenemos durante todo el año. Ok, pues ya bien escucharon, amigos, ahí pueden contactar a Cristian. Y pues nada, hemos llegado a la parte final del programa, aquí en su programa favorito Enigma, a través de Red Cultural. Ya saben que nuestras instalaciones están aquí en la Casa de Cultura Olla de Piedra. Y pues nada, esperamos esto haya sido de su agrado. Ya saben que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Saludos.